Gracias queridos amigos. José Alfonso Suárez del Real en representación de doña Celeste Sáenz de Miera en una emisión más de Voces del Periodista. Gracias por el apoyo de personal técnico en cabina y del personal que está aquí pues apoyándonos para poder llegar hasta ustedes. Otro de los aspectos importantes de la seguridad nacional es la seguridad cultural, así como la seguridad educativa. Mucha gente considera que este es un tema un poco banal, un poco exótico, un poco fuera de los cánones de lo que se debiese ver como seguridad. Pero no es así en un país en donde la cultura brota en cualquiera de los aspectos y en cualquiera de sus manifestaciones a lo largo y ancho del maravilloso territorio nacional. Y en ello nosotros nos preocupamos enormemente cuando no se está entendiendo bien de que desde el año 2009, en una reforma constitucional que se impulsó desde la Cámara de Diputados para reconocer los derechos culturales del pueblo mexicano, así como la ratificación que de estos derechos se llevó a cabo en febrero del año 2011, cuando se integraron los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, los derechos humanos a nuestro pacto social. La cultura dejó de ser un adorno de los gobiernos, dejó de ser un programa gubernamental para convertirse en el ejercicio de una serie de derechos del pueblo mexicano. Y en ello nos preocupa enormemente que se sigan aplicando los mismos cartabones que anterior a las reformas constitucionales a las que hemos hecho mención, y que se determine reducir el presupuesto de cultura, reducir una serie de recursos necesarios para el ejercicio de este derecho en municipios, rancherías, en ciudades capitales y en cualquiera de las 32 entidades de esta república. Y más nos preocupa que en este proceso de reducción de recursos no se esté pagando a trabajadores de la cultura. Esto lo decimos en solidaridad con quienes el día de hoy se han expresado frente a las oficinas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en una manifestación creativa, en una manifestación respetuosa, en una manifestación asertiva, en la cual se está analizando de cara a la población cuáles son los recursos culturales con los que debe de convivir el Estado mexicano, cuáles son las responsabilidades de este Estado y cuáles son los conductos y los canales que deben de mantenerse abiertos para poder resolver los problemas administrativos que se enfrenten a raíz de esta miopía presupuestal que impide considerar a la cultura como un derecho fundamental del pueblo mexicano. Y en este aspecto nos preocupa enormemente el cierre de espacios teatrales. Esta ciudad, por ejemplo, ha perdido cines a lo largo de lo que se llamó el corredor cinematográfico de la capital del país. Hemos perdido el Cine Chapultepec, por mencionar alguno, el Cine Latino, el Cine París, el Cine Paseo, los Istmos nos hicieron perder dos grandes cines de la Avenida Juárez, el Regici, el del Prado, y se han cerrado cines como el Variedades o el Cine Alameda. Prácticamente los cines, los grandes cines de esta ciudad se han transformado en pequeñas salas, aquellos que sobreviven, pero sí reconocemos que el contenido del arte cinematográfico radica fundamentalmente en la película como tal, no así el teatro. El teatro tiene un origen sagrado, el teatro tiene que provocar lo que los griegos llamaban la catarsis, es decir, la comunión entre el público, el espectador, el actor, el director y toda la compañía que en torno a una representación teatral se requiere para poder generar
esa emoción colectiva que es la que marca una representación teatral. De allí que nosotros no entendamos el por qué a 30 años de distancia se determine que un teatro histórico fundamental en la construcción de públicos de esta ciudad, como es el Teatro Jiménez Rueda, ubicado en la Plaza de la República, se argumente que, derivado del sismo de septiembre de 1985, es decir, casi hace 30 años, el edificio se encuentra dañado y por tal motivo se tiene que demoler este teatro en donde mi generación y generaciones que me siguen recibimos lo que se llamó el teatro escolar, espacio al cual un gran director, Miguel Sabido, como responsable de ese teatro escolar y con una compañía nacional de teatro de primera magnitud, nos acercaron al teatro clásico español. El Palacio de las Bellas Artes era el espacio en donde entrábamos nosotros en contacto con todo lo que era el teatro prehispánico, el Popol Vuh, todo lo que era ballet folclórico, etcétera, en tanto que el Jiménez Rueda se dedicaba fundamentalmente a Juan Ruiz de Alarcón, a Sor Juana Inés de la Cruz y a el teatro moderno también español, como sería el caso de Federico García Lorca. Su servidor, como servidor público de la demarcación en donde se ubica este teatro, nunca recibió noticia alguna de que hubiese alguna falla arquitectónica que obligara a la suspensión de actividades dentro de las instalaciones del Teatro Jiménez Rueda, por lo cual nos resulta sumamente inquietante que se argumente que es derivado del sismo del 85, que se requiere su cierre y demolición y el compromiso de construir un auditorio que es distinto, un auditorio a lo que es una sala de teatro. Son distintas las características y las necesidades que requiere un teatro en sí. A esto tendríamos que también integrar el Teatro de las Vizcaínas, que pertenece al gobierno del Distrito Federal y que curiosamente, y a pesar de habérsele destinado algunos recursos al proyecto ejecutivo para restituir el espacio teatral, esto no ha ocurrido. Comentar que el Teatro de las Vizcaínas es un monumento vivo de aquel corral de la comedia que en el ex convento de San Francisco se ubicaba y en donde se llevaron a cabo las primeras representaciones teatrales de la comedia en el siglo XVI y XVII de la colonia española. Y es precisamente por la calle de Vergara, que es una de las calles a las que da el Teatro de las Vizcaínas, por donde se ingresaba a este corral de la comedia del viejo convento de San Francisco, que prácticamente se desarticuló en función a las afectaciones, la desamortización y el proceso de la secularización del siglo XIX. Otro teatro que está cerrado, que irresponsablemente no está en funciones a pesar de existir recursos etiquetados desde la Cámara de Diputados, es el Teatro Casa de la Paz, cuyo origen se remonta a los años 30, cuando en ese predio, en ese lugar, se construyó la Sala de Cine Ariel, que posteriormente en la década de los 40 y 50 se constituyó en el Teatro Ariel, y en la época de los 60, en el principio de los 60, fue el Teatro de Bolsillo Ariel, un espacio destinado a las nuevas propuestas y apuestas del teatro mexicano. Lamentablemente tiene que cerrar
pero es la Secretaría de Relaciones Exteriores la cual en 1964 adquiere este espacio para convertirlo y transformarlo en el Teatro Casa de la Paz, a efecto de poder contar con un escenario de primera magnitud capaz de recibir las apuestas escenográficas de la Olimpiada Cultural en 1968. Ese teatro fue concebido y diseñado por el arquitecto de la Rosa y ornamentado por el gran pintor y artista plástico zacatecano Manuel Felgueres, quien hace no solo la fachada, sino los murales interiores y un telón metálico que era definitivamente una parte fundamental de la puesta en escena. A ese telón metálico, el gran Alejandro Jorodowski preparó toda una intervención artística en que se mezclaba música clásica, música renacentista, música moderna, y se hacía un extraordinario pasaje por la poesía latinoamericana en la voz de los grandes actores de la época, y ese espectáculo que duraba tan solo 7 minutos el día de la inauguración mereció 2 veces el encore, el aplauso de la gente para que se volviera a reproducir antes de escuchar a un Salvador Novo y a una Silvia Pinal en una extraordinaria puesta en escena que hizo historia en su momento. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en una emisión más de Voces del Periodista. A nombre de su titular, Celeste Sáenz de Miera, soy su servidor José Alfonso Suárez del Real, deseándoles que tengan muy buen provecho y nuestro agradecimiento a Anunciación TV por su hospitalidad.